En aquel tiempo dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: ¿Qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos. Se acercó al primero y le dijo: Hijo, ve hoy a trabajar en la viña. Él le contestó: No quiero. Pero después se arrepintió y fue. Se acercó al segundo y le dijo lo mismo. Él le contestó: Voy, Señor, pero no fue. ¿Quién de los 2 cumplió la voluntad de su padre? Contestaron: el primero. Jesús les dijo: En verdad, os digo que los publicanos y las prostitutas van por delante de vosotros en el reino de Dios. Porque vino Juan a vosotros enseñándoos el camino de la justicia y no le creísteis. En cambio, los publicanos y prostitutas le creyeron. Y aun después de ver esto, vosotros no os arrepentisteis ni le creísteis. Palabra del Señor. La conciencia es esa luz interior que el Señor ha puesto en el corazón de todo ser humano para iluminar su vida y ayudarle a distinguir el bien del mal. Porque tenemos conciencia, podemos saber qué camino tenemos que seguir, evitar las piedras del mismo para de esa manera no tropezar. Y porque Dios es misericordioso, cuando hemos caído, no haciendo caso a lo que nuestra conciencia nos indicaba, porque Él es misericordioso, nos perdona. Pero conviene no abusar de la misericordia de Dios. Dios perdona siempre. El problema no es que Dios no perdone. El problema es que el pecado deja una huella en nuestro corazón. El pecado nos esclaviza y genera unas consecuencias que son malas tanto para nosotros como para la sociedad. Al vivir en sociedad, los actos buenos de una persona afectan a toda la sociedad, pero también el pecado, los actos malos, tienen consecuencias para ella. San Juan Pablo II hablaba con frecuencia de lo que él denominaba estructuras de pecado, es decir, pecados personales que generaban en la sociedad una estructura de mal y que por lo tanto hacía daño a los demás. Una estructura de pecado, por ejemplo, era no defender la vida. Leyes que van en contra de la dignidad de la persona y que por lo tanto generan no solo un mal en la persona o en la familia cuya mujer ha abortado, sino también en la propia sociedad, puesto que hace que se cree una estructura de pecado que afecta a todos. De igual manera que he hablado del aborto, está la explotación. La explotación cuando tú compras unas materias primas, por ejemplo, en los países del tercer mundo, las compras a un precio, las manufacturas y las vendes a un precio muchísimo más elevado. Estás creando una estructura también de pecado en muchos casos, puesto que la usura es lo que predomina en ese negocio. Y como todo eso, lo demás. Por eso conviene que seamos fieles a nuestra conciencia, que sabiendo lo que Dios pide para cada uno de nosotros, cambiemos de vida e intentemos ser personas que hacen caso a aquello que el Señor les pide para evitar hacer el mal y para hacer todo el bien que esté en nuestra mano. Podemos recapacitar, darnos cuenta de los errores, volver al buen camino, porque Dios nos perdona. Pero eso no significa que no tengamos que pagar un precio, el precio del pecado. El precio por habernos equivocado deja una herida tanto en nuestro corazón como en la sociedad. Recapacita y vuelva al buen camino. Intenta no pecar, porque cuando pecas te haces daño y haces daño también a la sociedad. Generas estructuras de mal, de pecado a tu alrededor y eso siempre deja una huella y una huella muy dolorosa, tanto en la persona como en la sociedad. Tenemos la suerte de que Dios sea misericordioso y nos perdone, pero a la vez
tenemos que darnos cuenta de que no todo vale, que solo la libertad, solo cuando uno hace el bien, vive de verdad en el camino de la libertad, y que cuando uno hace el mal, eso le hace daño porque le esclaviza y porque genera mal a su alrededor. Pidamos al Señor perdón, convirtámonos, que implica reconocer nuestros errores, pero también desear cambiar de vida. La conversión no implica decir lo siento y no pasa nada, no. La conversión implica decir lo siento, pero también con la ayuda de la gracia de Dios luchar por cambiar de vida, para evitar volver a caer. Y para eso es necesario, en primer lugar, la unión con Dios. Solo si rezo con frecuencia, si me confieso con frecuencia, si tengo intimidad con Él, porque vengo a misa no solo cuando es obligatorio, sino también cuando puedo, solo si tengo unión con Dios, podré luchar contra las tentaciones. Y a veces la peor tentación es la tentación de la soberbia, de pensar que solo con nuestras fuerzas podemos lograr hacer el bien y evitar el mal. Y sabemos que no es así, porque somos débiles. Junto con la unión con Dios es fundamental una vida ordenada. Donde hay anarquía, donde hay desidia, donde no hay una vida ordenada, es muy fácil que el demonio que nos tienta nos gane la batalla. Pero si yo tengo una vida ordenada, donde, porque tengo un plan de vida, Dios ocupa el lugar que le corresponde, donde intento cumplir con mis deberes y obligaciones, será mucho más difícil que el diablo pueda llevarme hacia su terreno. Porque tengo una vida ordenada, porque habitualmente sé lo que tengo que hacer e intento cumplirlo, será mucho más difícil que claudique ante la tentación. Y en tercer lugar, tengo que aprender a ofrecer al Señor los problemas de la vida, las dificultades del día a día. Esta lluvia que hoy está cayendo y que hace que sea incómodo salir de casa, los atascos, las enfermedades, las tribulaciones propias de mi existencia. Ofrece todo eso al Señor para que, como el atleta se prepara ejercitándose, tú ofreciendo al Señor tus cruces evitables e inevitables, vas fortaleciendo tu espíritu. De manera que cuando venga la tentación, como te has acostumbrado a negarte a ti mismo, puedas resistir a la tentación haciendo aquello que el Señor te pide y evitando el mal. Pidamos al Señor que nos sostenga para que no caigamos en la tentación y hagamos siempre su voluntad. Pero si hemos caído, tenemos a alguien que nos perdona. Ese es Cristo, que entregó su vida por nosotros y que pagó, por tanto, la deuda contraída por nuestro pecado. Somos personas de esperanza, porque sabemos que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia y la misericordia divina. Que el Señor nos ayude. Nos ponemos en pie.